12 de octubre de 1972. Aeropuerto de Carrasco, Montevideo, Uruguay. La mañana es clara, fría pero luminosa. En la pista, un pequeño avión turbohélice espera con los motores apagados. No es un vuelo comercial, es un traslado organizado por la Fuerza Aérea Uruguaya. El avión es un Fairchild FH-227D, una aeronave robusta diseñada para rutas cortas y pistas difíciles. No es especialmente grande, no tiene lujos, pero tiene algo importante: puede atravesar la cordillera de los Andes. A bordo viajan 45 personas, la mayoría son jugadores del All Christians Club, un equipo amateur de rugby formado por exalumnos del Colegio Stella Maris de Montevideo. Muchos se conocen desde niños, compartieron aulas, entrenamientos, terceros tiempos interminables después de los partidos. Han jugado juntos durante años, se conocen dentro y fuera de la cancha, son, ante que nada, amigos. El viaje a Chile es casi una excusa. El equipo fue invitado a jugar un partido amistoso en Santiago, un viaje corto, un fin de semana distinto, montaña, rugby, aventura. También viajan familiares, algunos compañeros del colegio, un par de amigos que decidieron sumarse al viaje a último momento. El ambiente en el aeropuerto es relajado, hay bromas, fotos, abrazos antes de subir al avión. Para muchos es la primera vez que cruzarán la cordillera, para otros es una pequeña aventura. Entre los pasajeros está Roberto Canessa, tiene 19 años, estudia medicina en la Universidad de la República. En la cancha juega como pilar, no es la estrella del equipo, no es el capitán, es uno más dentro del grupo, un estudiante de medicina apasionado por la medicina, un joven curioso, alguien que todavía está empezando a construir su vida. El avión despega de Montevideo rumbo oeste. Durante las primeras horas el vuelo es tranquilo. Los jugadores conversan entre los asientos, se pasan revistas, cantan, hay risas, el ambiente es distendido. De vez en cuando alguien se levanta para cambiar de asiento o hacer una broma a algún compañero. A través de las ventanillas empieza a aparecer lentamente la cordillera de los Andes, una muralla gigantesca, blanca, imponente, montañas que parecen extenderse hasta el infinito. Para muchos de los pasajeros es un espectáculo fascinante, pero ese día el clima no es favorable. Nubes densas cubren gran parte de la cordillera, la visibilidad es mala, los pilotos toman una decisión prudente. El avión aterriza en Mendoza, del lado argentino. Pasarán allí la noche esperando que el clima mejore. Para los pasajeros es apenas un contratiempo menor. Los retrasos por mal clima son normales cuando se atraviesa la cordillera. Nadie se preocupa demasiado. Esa noche cenan juntos, bromean, hablan del partido que jugarán en Santiago. Nadie imagina que el verdadero desafío no será un partido de rugby. Al día siguiente, el 13 de octubre de 1972, el avión vuelve a despegar. El plan es simple: cruzar la cordillera por un corredor aéreo y luego descender hacia Santiago de Chile. Pero el clima sigue siendo complicado. Las nubes envuelven las montañas. Desde la cabina, los pilotos navegan prácticamente a ciegas. No pueden ver claramente el terreno. Dependen de los instrumentos, cálculos y estimaciones. Dentro del avión, los pasajeros no perciben el peligro. Algunos siguen conversando, otros miran por la ventanilla, algunos incluso duermen. Roberto Canessa recuerda años después que el ambiente dentro del avión seguía siendo tranquilo. Nada hacía pensar que algo estaba por salir terriblemente mal, pero en algún punto del trayecto ocurre el error. El piloto cree haber cruzado la cordillera, piensa que ya están del lado chileno y decide comenzar el descenso hacia Santiago, pero está equivocado. El avión todavía vuela dentro del corazón de los Andes. Entre las nubes aparece una montaña, demasiado cerca, demasiado tarde. El Fairchild golpea una ladera a más de 3.500 metros de altura. El impacto es brutal. Una de las alas se desprende primero. Segundos después, la otra también desaparece. La cola del avión se separa del fuselaje. La cabina se destruye contra la nieve. La sección central del avión, donde viajan la mayoría de los pasajeros, queda convertida en un tubo de metal abierto. Ese cilindro destrozado comienza a deslizarse por el glaciar como un trineo fuera de control. Cientos de metros metal raspando contra el hielo, equipaje volando por el aire, gritos, después silencio. Cuando finalmente el fuselaje se detiene, queda incrustado en el medio de la cordillera. 12 personas mueren en el impacto inicial.
Otras quedan gravemente heridas. Dentro del fuselaje todo es caos. Asientos arrancados, equipaje esparcido, personas atrapadas entre los restos metálicos. Roberto Canessa está vivo, golpeado, aturdido, pero vivo. Durante los primeros minutos nadie entiende exactamente lo que ocurrió. Algunos llaman desesperadamente a sus amigos. Otros intentan moverse sin darse cuenta que tienen huesos rotos. Afuera solo hay nieve. Montañas gigantescas cubiertas de hielo. Un paisaje completamente blanco que no parece tener fin. Cuando el shock comienza a disiparse, la realidad aparece con una brutal claridad. Están en el medio de los Andes, completamente solos. La temperatura está bajo cero. El viento corta la piel. La altitud hace que incluso respirar resulte difícil. Muchos de los sobrevivientes tienen fracturas, traumatismos, heridas profundas. No hay médicos a bordo. Pero hay algo que en ese momento se vuelve crucial. Roberto Canessa estudia medicina. Todavía no es doctor, pero sabe lo suficiente para intentar ayudar, y en medio del desastre decide hacerlo. Empieza a revisar heridos, uno por uno, improvisa férulas con restos metálicos del avión, ajusta fracturas con las manos, limpia heridas con nieve, intenta detener hemorragias. No tiene anestesia, no hay instrumental, solo jóvenes heridos intentando mantenerse con vida en medio de la montaña. El fuselaje se convierte en refugio, una especie de cueva metálica que los protege parcialmente del viento, pero no hay calefacción, no hay ropa adecuada para ese frío. Aún así, durante los primeros días todos comparten la misma esperanza. El rescate llegará pronto. Tiene que llegar. Un avión con 45 personas no puede simplemente desaparecer. Piensan que en algún lugar debe haber equipos de búsqueda recorriendo la cordillera. Aviones, helicópteros, personas intentando encontrarlos. Los primeros días pasan lentamente. El tiempo en la montaña parece moverse de otra manera. Las horas se vuelven largas, las noches interminables. Durante el día, algunos sobrevuelan la zona. Los sobrevivientes escuchan motores a lo lejos, aviones de búsqueda. Cada vez que oyen uno, salen del fuselaje, gritan, agitan ropa, intentan hacerse visibles en medio del glaciar. Pero desde el aire, el problema es evidente. El fuselaje es blanco, la nieve también. Desde arriba todo se confunde, una mancha más en un océano blanco. Los aviones pasan y desaparecen en el horizonte. Mientras tanto, las heridas empiezan a pasar factura. Algunos de los sobrevivientes están muy graves debido a fracturas infectadas, hemorragias internas y el frío constante. Roberto Canessa y otro estudiante de medicina, Gustavo Cervino, hacen todo lo que pueden, improvisan tratamientos, intentan mantener vivo a los más débiles, pero están aislados en una montaña a más de 3.500 metros de altura, y cada día que pasa, el grupo se reduce un poco más. El 21 de octubre ocurre algo que cambiará todo. Uno de los sobrevivientes logra reparar una pequeña radio portátil. La noticia corre rápido dentro del fuselaje. Todos se acercan, se sientan en silencio alrededor del aparato. Esperan escuchar lo que llevan días imaginando, que los están buscando, que están cerca, que el rescate es inminente. La voz de un locutor comienza a hablar. Al principio nadie entiende bien lo que dice, hasta que finalmente llega la frase. Las autoridades anuncian que la búsqueda del avión ha sido suspendida. Después de varios días sin resultados, el vuelo es considerado perdido. Todos los pasajeros han sido dados por muertos. Dentro del fuselaje nadie habla. El silencio es absoluto, porque en ese momento todos entienden lo mismo. Nadie vendrá. El mundo cree que ya están muertos, y si quieren vivir, tendrán que salvarse solos. El problema es inmediato. La comida prácticamente no existe. Entre todos reúnen lo poco que quedó del vuelo. Un par de barras de chocolate, algunas galletas, un poco de vino, nada más. Racionan todo con cuidado, pequeños trozos, pero las reservas se terminan en pocos días. La nieve puede derretirse para beber, pero comida no hay. A esa altitud no hay animales, no hay vegetación, nada que cazar, nada que recolectar, solo hielo, montaña y silencio. Entonces aparece una idea que nadie quiere decir en voz alta. Los cuerpos de quienes murieron permanecen congelados en la nieve. Son amigos, compañeros de trabajo, personas con las que compartieron años de vida. La conversación es lenta, dolorosa. Muchos de los sobrevivientes son profundamente religiosos. La idea parece moralmente imposible,
pero el hambre avanza y el cuerpo humano tiene límites. Roberto Canessa analiza la situación desde su formación médica. Sabe que el cuerpo necesita proteínas y grasas para resistir el frío extremo. También sabe que sin alimento morirán en cuestión de semanas. Finalmente, el grupo toma una decisión. No es impulsiva, no es desesperada. Es un acuerdo consciente de supervivencia, la única forma de seguir con vida. Pero la montaña todavía no ha terminado con ellos. La noche del 29 de octubre ocurre algo peor. Mientras todos duermen dentro del fuselaje, un estruendo sacude la montaña. Una avalancha desciende por la ladera. La nieve golpea el avión con violencia. El fuselaje queda enterrado en segundos. Oscuridad total. Silencio. Pánico. Muchos quedan atrapados bajo la nieve. Algunos no pueden moverse. Otros apenas logran respirar. Cuando finalmente logran liberarse, la tragedia es evidente. 8 personas han muerto asfixiadas. Durante 3 días, los sobrevivientes intentan cavar una salida hacia la superficie. Cuando finalmente emergen, de nuevo el grupo se ha reducido a 19 personas. Las semanas pasan, el frío continúa, el hambre también. Es entonces cuando una idea empieza a tomar forma en la mente de Roberto Canessa: salir caminando. La lógica es brutalmente simple: quedarse allí es esperar la muerte. Intentar cruzar la cordillera al menos ofrece una posibilidad, pero la idea parece imposible. Glaciares interminables, pendientes de hielo, altitudes de más de 4.000 metros, sin equipo de montaña, sin mapas, sin experiencia. Aún así, lentamente el grupo empieza a aceptarla. Finalmente se organiza una expedición. Roberto Canessa irá acompañado por Fernando Parrado. En el primer tramo también los acompañará Antonio Vicintín. Antes de partir, improvisan herramientas de supervivencia. Construyen una bolsa de dormir utilizando aislantes del avión. Fabrican gafas con plásticos para evitar la ceguera por nieve. Pequeñas soluciones improvisadas que pueden significar la diferencia entre vivir y morir. El 12 de diciembre de 1972 comienza la caminata. El aire es extremadamente fino. Cada paso cuesta. El cuerpo debilitado protesta. Durante horas suben por pendientes de hielo. Finalmente, alcanzan lo que cree que es la cima de la cordillera. Esperan ver el descenso hacia Chile, pero cuando llegan arriba descubren algo devastador. Montañas, montañas en todas las direcciones, un océano blanco de picos interminables. Están en el centro mismo de los Andes, no es el borde. Roberto Canessa tiene 19 años, pesa poco más de 40 kilos, podría regresar, podría rendirse, pero no lo hace. Vicintín regresa al fuselaje para conservar alimento. Parrado y Canessa continúan solos. Durante 10 días avanzan por la cordillera, más de 60 kilómetros a pie. Cruzan pasos de más de 4.000 metros de altura. Cada noche duermen dentro de la bolsa improvisada, abrazados para conservar el calor. El cansancio es extremo, pero siguen caminando, porque detenerse significaría morir en la montaña y seguir avanzando todavía ofrece una posibilidad. Un día algo cambia en el paisaje. La nieve empieza a desaparecer. Aparecen rocas, luego arbustos y finalmente vacas. Eso significa solo una cosa: civilización. El 20 de diciembre de 1972 ven a lo lejos a un hombre montado a caballo. Es un arriero chileno. Su nombre es Santiago Catalán. Entre ellos hay un cruce de río caudaloso. El ruido del agua impide que se escuchen. Catalán lanza una piedra con un papel atado. Parrado escribe rápidamente un mensaje: vengo de un avión que cayó en las montañas. Catalán lee el papel y entiende inmediatamente la gravedad de la situación. Monta su caballo y cabalga durante horas hasta el poblado más cercano. 2 días después, helicópteros regresan a la cordillera. Finalmente localizan el fuselaje en el medio del glaciar. Durante 2 jornadas rescatan a los sobrevivientes. El 23 de diciembre de 1972 la operación termina. De las 45 personas que partieron de Montevideo, solo 16 sobreviven. Roberto Canessa regresó a Uruguay, terminó sus estudios de medicina y se convirtió en un cardiólogo infantil. Durante décadas ha operado a cientos de niños con malformaciones cardíacas. Cuando le preguntan qué aprendió en la cordillera, su respuesta suele ser sencilla. Dice que el miedo siempre está, el miedo a fallar, el miedo a morir, el miedo a no llegar, pero quedarse quieto también es una decisión. En octubre de 1972, un grupo de jóvenes quedó atrapado en el lugar más inhóspito e inimaginable,
Muchos murieron, 16 sobrevivieron, y uno de ellos entendió algo fundamental, que a veces la única forma de vivir es empezar a caminar hacia lo imposible.